el arquitecto Diego Guzmán Delgado, arquitecto de la Universidad San Buenaventura de Cali, magíster en restauración de monumentos arquitectónicos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, cuyo trabajo de grado recibió mención de honor por unanimidad. Ha realizado diferentes seminarios en pedagogía y diplomática. Tiene experiencia como arquitecto diseñador y consultor externo para entidades públicas. Es docente de cátedra de la Universidad del Valle. Actualmente se desempeña como docente de cátedra de Hábitat y Ambiente y de cursos de patrimonio de la Pontificia Universidad Javeriana. En 2014 fundó el Estudio de Arquitectura para la Gente. Actualmente se desempeña como director de proyectos. Hola, Diego, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Digamos que la charla de hoy la hemos titulado Aproximaciones, porque primero que todo es aclarar que no son verdades absolutas, ¿no? Lo chévere de la arquitectura es que permite un campo de reflexión tan amplio que constantemente podemos ir aportando diferentes visiones. En el estudio mezclamos diferentes generaciones. El último integrante es Emilio, mi hijo, ¿sí? Álvaro Avendaño, que lleva más de 35 años de experiencia profesional y 25 de docencia, y nuestras nuevas integrantes, Laura y Laura, que están aquí presentes. Bueno, la primera reflexión es que hoy en día nos hemos especializado tanto los arquitectos que hasta los mismos arquitectos no nos entendemos según lo que cada uno se haya enfocado. Entonces, los paisajistas manejan unos conceptos totalmente diferentes a los desarrolladores urbanos o planificadores y los diseñadores, y cada uno empieza a manejar un lenguaje que, si no nos entendemos nosotros mismos, mucho menos las personas externas a nuestra disciplina la entienden. Y cuando uno lee sobre proyectos publicados, encuentra más o menos este tipo de discursos, ¿no? Esto es como un paralelo. Alguna vez vi que era la forma de hacer reggaetón, pero también es como la forma de hacer el discurso arquitectónico, ¿no? Por ejemplo, uno puede escoger aleatoriamente cualquiera de estas columnas. Entonces, la escala intrínseca del ictus refleja el estrato fuertemente efímero. Una raquera. Y uno lee eso y dice, wow, qué proyectazo. Y lo peor, cuando uno está estudiante, ve este tipo de cosas y uno dice, algún día quiero redactar la explicación de mi proyecto así. Y para nosotros esto es totalmente lo contrario a lo que deberíamos estar haciendo, digamos que como forma de expresión en la arquitectura. Otra cosa que nos encanta hacer es mezclar la arquitectura con el ejercicio literario, ¿no? La reflexión en la literatura para nosotros es fundamental, así como para otros la música, para otros puede ser hasta el teatro, en fin. Alejandra Pizarnik dice, todo lo que se puede decir es mentira, el resto es silencio, solo que el silencio no existe. Eso nos lleva a pensar que la arquitectura, lastimosamente en algunos casos, no en todos, se ha concentrado también en un discurso tan fuerte, tan pesado, tan potente, que hasta nos confunde a los arquitectos mismos, y como el que confunde reinará, entonces creemos que esos arquitectos de revista croquis por allá, que de pronto tienen un discurso muy, muy denso, es el ideal al que queremos llegar. Pero por el contrario, lo que deberíamos estarnos preocupando es en el hacer y no solamente en el pensar o en el escribir o digamos que manifestar ideas solamente abstractas. No quiero decir que eso sea malo, de hecho aclaro que soy profesor de teoría y la teoría me encanta, pero la teoría como base de la reflexión. La teoría no se puede quedar en un anaquel, en una serie de libros, sino que debe generar teorías nuevas. En este caso pienso que hasta el mismo pragmatismo es teoría, es decir, enfocarse en el hacer también es una reflexión teórica, aunque parezca que es lo contrario. Entonces,
Otra de las cosas que creo que debemos empezar a hacer, y cuando veo proyectos como los que han presentado en este ciclo de conferencias me agrada mucho, y es empezar a aterrizarnos, ¿no? Poner los pies en la tierra. ¿Cuál es el verdadero contexto en el que habitamos, ¿no? No es el contexto del cliente estrato 5 o 6, sino los barrios populares, los problemas que se generan con la densificación, o los problemas que se generan, por ejemplo, con los desastres naturales. Entonces, cuando vemos este tipo de cifras que creemos que no tienen nada que ver con arquitectura, pero es todo lo contrario, ¿sí? Una de cada 2 personas en el mundo vive en áreas urbanas, o sea, casi la mitad de las personas viven en las ciudades, y en América Latina una de cada 4 personas vive en tugurios. Este porcentaje acá de las personas que pueden pagar un arquitecto es menor aún, ¿sí? Entonces, esa radiografía de entender que la arquitectura hasta hace muy poco, hasta hace unas décadas, era un lujo que se podían dar solamente en algún momento las personas que trabajaban con la religión, o sea, la arquitectura era para los dioses, después la arquitectura era para el poder, para el Estado, para las clases económicamente desarrolladas, y cuando hacemos, digamos que ese diagnóstico actual y vemos, por ejemplo, que Latinoamérica y en especial Colombia tiene unas condiciones socioeconómicas muy duras, es decir, a nosotros nos dicen no, tenemos el 4º nivel en el PIB a nivel latinoamericano, y resulta que cuando vemos esa relación PIB per cápita, quiere decir cómo se divide esas riquezas en la mayoría de las personas o en todo el país, nos damos cuenta que Colombia está por acá abajo, es decir, somos uno de los países menos equitativos. De hecho nos ganan países como Venezuela, Chile. Esta es la media mundial y esta es la media latinoamericana. Es decir, cuando empezamos a estudiar una serie de temas que son económicos, que a veces creemos que no tienen nada que ver con arquitectura, pero que lo tienen que ver todo, nos damos cuenta que de pronto estamos trabajando en los segmentos equivocados. No estamos trabajando para la gente que lo necesita, simplemente trabajamos para la gente que puede pagarlo. ¿Sí? Hay un poema muy bonito que en la película El cartero se lo roba el cartero para decírselo a la chica de la posada. Entonces después Neruda le dice, bueno, ¿y usted por qué me ha robado mi poema? Y dice que ese poema fue suyo. Entonces le dice, no, es que maestro, usted me dijo que la poesía no era de quien la escribía, sino de quien la necesitaba. Ese tipo de cosas nos quedan en la cabeza. Entonces, ¿será que la arquitectura es solamente para quien puede pagarla o debería ser para quien la necesita? Entonces, entender que este tipo de condiciones se están dando en el mundo y que es necesaria la intervención de los arquitectos en este tipo de contextos y en este tipo de problemáticas, nos lleva a entender la arquitectura como un derecho, como el derecho a la educación, como el derecho al agua. Pues hay derechos que de todas formas hay que pagar de alguna forma, pero que no deben seguir siendo un lujo. ¿Por qué pensamos que la arquitectura no debería ser un lujo? Porque en últimas todos estamos condicionados a vivir la arquitectura. Uno no puede decir, no voy a vivir la ciudad y voy a cerrar los ojos y me voy a aislar de la arquitectura, ¿no? Pues uno está obligado a padecerla o a disfrutarla. Asimismo, cuando llega a su casa, pues está obligado a vivir en esos espacios y por ende eso repercute en la calidad de vida y en el bienestar y en la salud mental y hasta física. Entonces, volviendo a este tipo de temas, nos cuestionamos, ¿dónde debería estar la creatividad de los arquitectos? ¿Solamente en el desarrollo de formas, espacios, manejo de materiales y exploraciones que nos enseñaron toda la vida? Ernesto Sábato dice, un creador es un hombre que en algo perfectamente conocido encuentra aspectos desconocidos. Esto es un poco lo que, en resumen, nosotros, o al menos mi generación, salió pensando que era el problema del diseño.
En este caso, una banca, ¿cómo hacer la banca más chévere? Uy, miren esta cosa tan chévere, el material, cómo se pliega, pueden ser uno o dos, o todos, o medio, etcétera. Y entonces la discusión y el desarrollo y la creatividad se enfocan en el objeto, cuando se nos olvida que precisamente son las personas a las que les deberíamos estar llegando. Y el problema no es cómo sentarse, sino cómo generar comunidad. Ese es uno de los grandes problemas de la arquitectura. De hecho, esa es la razón política de la arquitectura. Si se supone que hablar de política es generar las condiciones para mejorar la problemática que se genera al poner a un grupo de personas a vivir conjuntamente en una ciudad o en un espacio poblado, ya no es el problema de la forma, sino cómo hacemos para que esa arquitectura realmente resuelva espacialmente esos problemas o propicie el encuentro para que se resuelvan esos problemas, más bien. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros pensamos que la arquitectura no es diseño, y ahí se me vienen una cantidad de colegas encima cuando en las reuniones yo salgo con ese tipo de pendejadas, porque uno en las reuniones debería hablar es de bobadas, no de cosas que después le traen problemas, y yo digo, no, es que la arquitectura no es diseño, la arquitectura es reflexión, el diseño es solamente una herramienta, claro, trabajando con una serie de espacios que generen unas condiciones óptimas de confort, pero la razón de ser de esos espacios es posibilitar la integración y la interacción de las personas. Entonces, volviendo a esta imagen, la razón de ser no es el diseño de hacer la cosa más rara, más chévere, más bacana, sino a partir de lo que ya sabemos, de lo que ya conocemos, de lo que ya manejamos, generar la posibilidad de que las personas interactúen. En este caso, esta oficina, me encanta traer la colación, se llama Basurama, hacen esta serie de laboratorios urbanos, cuelgan una serie de columpios con llantas, ¿sí? Y lazos, no es más. O sea, no se están inventando el balancín, como le dicen acá, ¿no? Creo que sí. No se están inventando el balancín, no se están matando la cabeza pensando en el elemento que se trae de la NASA para hacer el balancín más moderno y que de pronto brille más bonito, sino que ellos están pensando es cómo hago para que estas personas que pasan debajo de un puente, que es uno de los sitios más residuales en el diseño urbano, se conciba como un punto de encuentro en ese instante. Y ese punto de encuentro genera la posibilidad de que todas estas personas que les dio por montarse ahí y disfrutar ese instante, empiecen a mirarse y a sonreír. Eso como elemento básico de creación de democracia me encanta. Porque es que la felicidad y la risa también hacen parte de la arquitectura y obviamente en las carreras eso no se experimenta o no se trabaja en ningún momento. Pues claro, ¿cómo se les ocurre? Si nosotros estamos en asuntos más serios, ¿cómo vamos a trabajar la risa o la felicidad en la arquitectura? Y mire cuando uno trata de trabajar ese tipo de temas, todo lo que genera. Esto no lo genera todo el mobiliario y el diseño del Parque Tercer Milenio. Y aquí no invirtieron ni siquiera el 0,001% de lo que se invirtió allá. Qué pena si de pronto alguien trabajó en ese proyecto. Solano Benítez, que es uno de los arquitectos latinoamericanos que nos parece más interesantes, dice: el objetivo no es construir más ni mejorar el cuadro de beneficios y de ganancias. El objetivo es construir una sociedad mejor. Si no se busca construir esa sociedad de igualdad, estamos perdiendo el tiempo. Los arquitectos nos hacemos las preguntas erróneas, como dice Alejandro Aravena. Nos estamos preguntando constantemente cómo hacemos esta cosa más chévere, más rara, que suba, baje, voltee, se pliegue, con estos materiales que son los últimos, que están de moda. Y no nos estamos preguntando realmente si, por ejemplo, a las personas eso sí les va a servir, sí les va a gustar, sí va a suplir las necesidades socioeconómicas que, por ejemplo, tienen. Entonces,
todo esto sigue siendo la introducción, qué pena con ustedes, pero quiero como que primero nos pongamos en un contexto que traten de meterse un poco en nuestras cabezas antes de arrancar la charla. Entonces, esto que dice Solano Benítez para nosotros marca el ejercicio profesional. Tenemos proyectos donde nos pagan comercialmente, son convencionales, un edificio de oficinas o una casa o una remodelación y demás, pero hay otros proyectos donde absolutamente nadie nos paga o no tenemos los ingresos suficientes que comúnmente uno podría pensar que debería tener por ese tiempo invertido. Pero nosotros creemos más que es como una especie de bolsa donde todo lo que nos entra nos permite de alguna forma vivir dignamente. Entonces, hay un proyecto, les voy a mostrar 3 ramificaciones o más bien las 3 posibilidades de un mismo proyecto en el que hemos estado trabajando, y es primero una vivienda de emergencia que nadie nos ha contratado para hacerla, que en este momento nadie nos está pagando, que parte de reflexionar un módulo estructural que nos sirva de muro y piso y que sea de fácil manejo, fabricación, transporte, pero que se pueda también conseguir en cualquier lado. Entonces empezamos a experimentar con una serie de formas, tratando de crear unos patios y precisamente unos porches para que la gente entre, y no nos vamos a centrar mucho en esto, simplemente quiero como enumerar ese tipo de cosas, y esos paneles permiten pues este tipo de desarrollos teniendo en cuenta que son viviendas mínimas que aunque se proyectan inicialmente para 2 años como mucho, terminan sirviendo para 10 años para tratar de resolver esos problemas de la vivienda de emergencia. Entonces, no es vivienda de interés social, es una vivienda de emergencia, pero tiene unas condiciones mínimas para que estas personas tengan al menos una dignidad. Y este ejercicio que hemos estado tratando de desarrollar lo empezamos a poner en práctica en unos proyectos que nos salen ya de cierto encargo comercial. Uno de ellos es un hostal en el Pacífico, en Bahía Málaga, donde el cliente inicialmente quería unas cabañas en la copa de los árboles, muy bonito, muy chévere, así de tipo revista de Bali, pero pues no tenía el presupuesto. Entonces nosotros le planteamos no hacerlas donde él quería inicialmente, que era una zona principal por acá, sino más bien hacerlas metidas en la jungla, literal, encima de unos esteros, de un estero, y con esa misma idea del panel que se convertía en muro, piso y algo de la parte de la cubierta, solucionar los problemas del clima, la topografía. Este es el mismo proyecto y este es el resultado. Obviamente trabajamos con madera tangare del Pacífico, con chanul para la estructura, y los paneles son autoportantes, permitiendo que no tengamos estructuras adicionales, sino que todos ellos generan una gran pantalla, y estos elementos son súper fáciles de construir, muy fáciles de manejar, duraderos, y sobre todo permiten, esto lo hicimos con trabajadores del lugar, permiten que las mismas personas que trabajan ahí puedan replicar lo que aprendieron construyendo esto en otro tipo de construcciones. En últimas, no nos estamos inventando el panel, este panel ya existía. Lo que estamos haciendo es trabajarlo de forma, digamos que no tan convencional, de una vez piso y muros, pero sobre todo lo que nos interesa es que las comunidades participen construyéndolo para que ellos aprendan para sus futuros proyectos, porque para nosotros la idea de cliente trasciende un poco el cliente que nos contrata. Una cosa es el que paga, pero en últimas las mismas comunidades también hacen parte de esa noción de lo que nosotros creemos que debe ser un cliente. Entonces, el cliente termina siendo también el maestro, los obreros y demás personas que conseguimos para que trabajen en la obra, porque ellos van a tener un aprendizaje que después van a poder replicar. Entonces, obviamente, pues este tipo de cositas las van a ver mucho en nuestros proyectos, ya es unas cosas plásticas, la idea de unos paneles que se abren y se cierren en su eje central, relacionando interior y exterior, como diluyendo un poco esa noción de límite exacto. Precisamente nos pidieron para el libro de los 35 años de la San Buenaventura que la información para publicarlo, y
una de las exigencias era que hiciéramos una memoria descriptiva con texto. No nos dejaban utilizar este tipo de gráficos. Ay, ay, ay. Qué pena con ustedes, todavía no sé manejar esto. No nos dejaban utilizar este tipo de gráficos para explicar el proyecto. Estos gráficos los hace Laura y Laura, son geniales con esa mano alzada. Entonces, se nos ocurrió que la forma de explicar el proyecto no la hiciéramos de una forma convencional. El proyecto se levanta palafíticamente en una estructura de chanul donde un entramado sostiene unas plaquetas en tangare, nada de esas vainas. Lo quisimos hacer a manera literaria, casi como un cuento, ¿no? ¿Sí? Ella se levanta del suelo levitando como si fuera hija de la misma naturaleza, y en cierta forma lo es. Y ahí siguió la explicación. Bueno, este es el otro proyecto, la otra obra del mismo proyecto, y es una casa en un barrio, en una zona campestre de Cali, de una profesora de un colegio que no tenía muchos recursos. Entonces utilizamos la misma lógica. Eso es otra cosa, nos gusta cada vez que podemos volver a la idea de maqueta, que está Laura haciendo su maqueta. Sí, la maqueta es un elemento de trabajo, no un elemento de presentación en la universidad. En la maqueta uno toma decisiones. Y este es el proceso constructivo. La misma lógica, el entramado, la estructura en chanul, ¿sí? Las plaquetas con la misma concepción que sirven de piso y muros, pero aquí ya empezamos a explorar otros materiales. Bien, en este caso, las láminas de superformaleta, no sé cómo le llaman acá, esas láminas verdes que utilizan para formaletear las columnas y las vigas para darle un acabado liso, pues si resisten la presión, si resisten el agua y uno las quita y quedan ahí, pues dijimos, esta vaina puede servir de pronto como cerramiento. Nos disculpamos porque todo lo hacemos en laboratorio. Los clientes nos preguntan, ¿y cuánto va a durar eso? No tenemos ni idea. Creemos que mucho y ojalá que mucho, pero yo sé que para algunas personas de pronto eso les puede parecer irresponsable, pero para nosotros es una forma de aproximarnos y empezar a encontrar nuevas cosas que de pronto no son tan convencionales. Entonces, bueno, hasta ahora nos ha resultado muy bien, no hemos tenido problemas. Utilizamos esta y los pisos y en pino. Aquí está Emilio, él es el interventor de los proyectos. Entonces estos son los interiores, el tipo de cosas que queremos hacer. Entonces como ya va quedando, ya lo estamos terminando y pasan este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí utilizamos toda una gran terraza y como no teníamos, este proyecto no tiene un presupuesto muy grande, es una casa de 140 metros cuadrados que teníamos que construir con el presupuesto de una casa de 70 metros cuadrados. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, nos encanta porque estábamos súper preocupados porque no sabíamos qué piso poner en esa terraza. Sabíamos que queríamos una terraza por relación con la naturaleza, esos espacios interior y exterior, o que de alguna forma dinamizan esas relaciones con el afuera, tienen que siempre estar presentes, sobre todo en la arquitectura del trópico. Entonces nos pusimos a pensar, listo, ¿cómo hacemos esta vaina? En este caso lo que trabajamos fue láminas de superboard para piso, pintadas de negro, de pintura negra para carreteras. Una cosa súper duradera, súper barata. Entonces el metro cuadrado que normalmente costaría solamente de piso 240.000 pesos, nos salió en 37.000 pesos, metro cuadrado, terminado. Entonces, por eso, por ejemplo, al anterior chico yo le hacía esa pregunta. Para nosotros el tema económico es fundamental. En el Hostal del Pacífico, el metro cuadrado salió a 341.000 pesos. En esta casa, obviamente, utilizamos más acabados, utilizamos, por ejemplo, triplex debajo de esta cubierta. Esta cubierta es en fibra vegetal, ¿sí? Térmica y acústica. Ese tipo de cositas van incrementando. Entonces, aquí el metro cuadrado nos salió más o menos en 570.000 pesos. No hemos terminado, pero está alrededor de eso. ¿Sí? Y nuestra meta, entonces esos dos proyectos, vuelvo y les digo, o sea, nos retrocedemos, esos proyectos son el laboratorio para poder hacer esa vivienda de emergencia más económica. Esa vivienda de emergencia
tenemos que llegar a 300.000 pesos, 280.000 pesos metro cuadrado. En este momento no lo hemos logrado, entonces tampoco lo hemos podido, digamos que desarrollar a plenitud. Bueno, esto es una cosita chévere, pues, no porque no tengamos casi presupuesto, uno no pueda dejar de experimentar, en este caso, la relación interior-exterior, y vuelve y aparece ese panel que rotamos en su mismo eje, que nos parece súper bonito. ¿Sí? Y ese tipo de cosas, ahí ya digamos que terminamos la introducción, es nuestra forma de pensar. Entonces, ahora bien, esa misma filosofía de hacer que las personas entiendan que la arquitectura puede ser para ellas sin importar tanto el presupuesto, sin que el presupuesto se vuelva un problema. ¿Cómo se trabaja para hacer vivienda, por ejemplo, en altura? ¿Cómo redensificamos la ciudad, que es uno de los grandes problemas que nosotros vemos? Tenemos unos desarrollos urbanos que se los hemos dejado en manos a las constructoras, y las constructoras lo que han hecho es ampliar nuestras ciudades latinoamericanas cada vez más hacia la periferia, aislando a las personas y generando más tiempo de desplazamiento de ellas con respecto a los centros de producción y a sus lugares de trabajo. Por ende tenemos más contaminación, tenemos más tráfico, eso también genera menor calidad de vida, o sea, tener que tirarse 1 hora y media, 2 horas en un trancón, eso hace que la calidad de vida baje, y adicional eso también genera violencia, eso genera en nuestro contexto un mal humor generalizado. O vaya uno a ver cómo son las peleas que se dan en un trancón. Es que eso no le cabe en la cabeza a mucha gente, pero es porque no viven en nuestro contexto con ese mal genio constante todo el tiempo. Entonces, claro, cada vez que pueden explotar, explotan por nada, y por eso, por ejemplo, en un trancón, nada raro ver 2 personas que se dan golpes por una bobada que no debería trascender. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros decimos, bueno, deberíamos los arquitectos retomar el papel de redensificar la ciudad. ¿Y cómo redensificamos la ciudad? Sí, obviamente los constructores ya tienen ese mercado de los grandes proyectos, pues es haciendo proyectos pequeños, a escala pequeña. Esa escala pequeña, que puede ser una casa de 12 metros, 13 metros de ancho, de unos 25 o 30 de fondo, es perfecto para ir redensificando la ciudad, y en vez de tener una mayoría de ciudad de 2 pisos, 1 o 2 pisos, porque a excepciones de ciertos barrios, realmente digamos que la regla general de las ciudades son unas ciudades bajas, las ciudades latinoamericanas son ciudades bajas, de baja densidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que estas ciudades vuelvan a tener una mayor densidad al interior, y más bien tengamos proyectos de 4 o 5 pisos que generen rentabilidad para las personas que, por ejemplo, son dueñas de esas casas y que se pueden asociar con otras para construir y generar rentas o ventas, ¿sí? Entonces, eso mejora la economía a una escala, digámoslo así, personal, o a una escala pequeña, pero también mejora las condiciones de vida como ciudad. Por todo lado creo que tiene beneficios. Entonces, en ese orden de ideas, uno ve pues, cuando las personas están buscando vivienda y demás, una casa nueva, pues o no les alcanza el presupuesto, o el presupuesto que tiene les alcanza para unas cajas de fósforos 2 o 3 horas de distancia de su trabajo. ¿Sí? Y uno escucha, de hecho, que unas construcciones están precariamente hechas, que se ven nuevas, pero unos muritos hiper delgados que uno escucha cuando el vecino entra al baño, y pues peor aún cuando han comido frijoles, ¿sí? Entonces, ese escenario convencional que es en que las personas compran a unas grandes constructoras un proyecto, es el que de todas formas no permite ese desarrollo, y los arquitectos deberíamos estar pensando en cómo mejoramos eso. Ahí es que debería estar la creatividad. Nosotros no nos inventamos esto, ya en los 80 se dieron unos pasos en esta construcción asociativa, y es la posibilidad de, entre varias personas, construir un proyecto y que al final salga a precio de costo. Esto haría que un proyecto que cuesta el metro cuadrado 6 millones de pesos, al final se pueda tener en 3 millones de pesos, 2 millones y medio. Entonces, claro, todo el mundo dice, bueno, ¿y cómo? Este tipo mínimo no, es el
el DMG de la arquitectura. Pero para nada, o sea, de hecho, ya hay unas empresas que se han dado cuenta que esto es posible. Nosotros cuando estábamos investigando encontramos que Comeva ya tiene esa posibilidad, entre comillas, de asociarse y construir proyectos. Cuando nosotros fuimos y hablamos con ellos, nos dijeron, no, es que es una idea que nos parece muy chévere, pero todavía no la hemos madurado. Después, con el tiempo, nos contactaron a nosotros porque supieron que nosotros fuimos a preguntar y nos preguntaron, ¿y cómo van con eso? Y nosotros les explicamos y dijeron, muy chévere, venga, denos asesoría porque nosotros sí queremos sacar eso adelante. Es decir, lo que ellos pensaron que sí tenía futuro, nosotros que lo seguimos desarrollando, terminamos siendo los asesores en algún momento de lo que ellos propusieron que era viable. Entonces, ahora sí, ¿cómo se hace eso? Entonces, el proyecto tiene varias etapas, son 5 etapas en total. Una primera etapa donde se reúne la gente. ¿Sí? Otra cosa, los que quieran, esta información va a quedar acá en la universidad, va a quedar el archivo, o sea, se puede compartir con todo el mundo, no creemos que la información o que el conocimiento tenga que ser específico, de hecho, queremos que este tipo de iniciativas sean replicables y mejoradas, porque sabemos que esto tiene una cantidad de problemas, y todavía hay unas cosas que faltan resolver, pero sabemos que el conocimiento, si lo empezamos a compartir y se vuelve colectivo, entre todos podemos mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan una ciudad. Entonces, esa primera etapa consiste en reunir a la gente, explicarles el modelo, decirles, vea, entre todos se puede hacer un edificio. Esa reunión ya la hemos hecho, entonces se escogen unos posibles lotes, se hace la reunión con el abogado que les explica el marco legal de la cosa, con el contador que también les explica cómo se manejaría. ¿Sí? Nosotros ya hicimos un acercamiento con la fiducia. Esto no es un ejercicio donde nosotros le vamos a decir a toda la gente, venga, préstenos su platica y confíe de buena fe en nosotros. Eso sabemos que no va a pasar y menos en nuestro contexto. Además por transparencia y por tranquilidad. Entonces, la fiducia, cuando nosotros llegamos, no sé si sepan todos qué es una fiducia es una empresa financiera que maneja unos recursos de unos terceros para desarrollar proyectos inmobiliarios, ¿no? O proyectos de inversión. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, van a comprar un apartamento nuevo, ese dinero primero entra a la fiducia y cuando ya se reúne todo el dinero suficiente para lo que se llama el punto de equilibrio, es decir, para que todo el proyecto se pueda construir, solamente en ese momento la fiducia le suelda el dinero al constructor para que construya. Cuando nosotros llegamos a la fiducia, pues estábamos súper nerviosos exponiéndoles el proyecto porque decíamos, estos tipos le manejan la plata a todas las constructoras grandes y pues nosotros, imagínense, una oficina pequeña con una idea que hasta de pronto puede ir en contravía a los intereses que ellos tienen. Les gustó mucho, dijeron que el proyecto como estaba estructurado estaba muy bien blindado para los problemas que se pudieran presentar y nos dieron el aval, tanto que la asesora se emocionó y dijo, bueno, madre, si yo tuviera como en este momento, si no me hubiera metido en la deuda de un apartamento, me hubiera metido en esto. Entonces, en ese momento se empiezan a definir las áreas y el esquema básico, cuánta área quiere cada persona. Obviamente el lote también es el que dice cuántos apartamentos se pueden hacer, porque por normativa los parqueaderos son los que dicen en últimas cuántos apartamentos se pueden dar. Eso sí, digamos que no hay nada que hacer al menos en nuestro contexto en Cali. La segunda reunión o la segunda etapa se da en un mes después de que estas personas interesadas hayan, digamos que definido las áreas, definido el lugar y hayan dicho sí. Se compra el lote y se compra el lote entre todos por porcentaje del área de los apartamentos. ¿Sí? Ese contrato se llama común y proindiviso. Se hace un contrato de común y proindiviso donde todos son dueños del lote por porcentaje según el tamaño del área del apartamento. Se compra y nadie se puede salir del negocio. Si alguien se sale, hay unas cláusulas que dice, listo, su plata se le devuelve en 1 año y medio y adicional tiene que pagar estas multas. ¿Por qué? Porque está por encima
el bien común que el bien particular. Ah, claro, no, pero es que me quebré en un negocio, es que mi mujer me dejó y me dejó con todo en la calle y me dejó sin nada. Son los riesgos que cada persona debe asumir cuando se compromete en un negocio. Y casi inmediatamente después se debe pagar, esto es más o menos el 20%, recuerden que hasta este momento solamente tenemos esquema básico. Entonces son cifras aproximadas. Después se debe cancelar el 15% y este 15% es para diseños, estudios y licencias. ¿Sí? Porque solamente con ese paquete la fiducia recibe el proyecto para manejar los fondos. Lo bueno es que hasta acá todos estos dineros son pagados directamente. La misma sociedad que se construye compra el lote, nosotros como arquitectos no tenemos por qué manejar esos dineros y aquí empezamos a aclarar dónde es que estamos nosotros económicamente, porque obviamente tampoco es vivir del aire, ¿sí? Entonces nosotros acá estamos precisamente en el diseño arquitectónico, pero así como una constructora contrata a un arquitecto para diseñar un proyecto, ahora nosotros no vamos a ser parte de un andamiaje de comisiones y de intermediarios, sino que directamente vamos a trabajar con la gente. Entonces, ese valor que paga una constructora o que paga un inversionista o un gestor de proyectos, ya no lo va a pagar una sola persona o una sola empresa, sino que se va a dividir entre varias personas. Como cualquier proyecto que se cobre comercialmente. La siguiente etapa, que demora 3 meses después, es ya con el diseño, con las licencias, ¿sí?, con los estudios técnicos, meter todo el proyecto a la fiducia. En ese momento el lote también ingresa a la fiducia, es un encargo fiduciario, y ahí ya se tendría precisamente el presupuesto exacto, porque solamente hasta de no tener un proyecto exacto, pues no podemos tener el presupuesto exacto. Se reparte de nuevo las cargas, ahí ya no es un aproximado, sino que ya la gente sabe exactamente, más o menos, cuánto le va a costar el apartamento. Y la fiducia diseña unas cuotas. En ese momento se tiene que cancelar el otro 35% del proyecto, que ahí sí lo recibe la fiducia. Entonces miren que nosotros hasta ahí no recibimos nada directamente, solamente recibimos el pago de los honorarios del diseño, como cualquier otro proyecto, solo que ya no va a haber tantas comisiones, gastos administrativos, comisiones de venta, gastos financieros y demás que tiene una constructora, que eso hace que los precios se inflen. Entonces es mucho más asequible y en este momento este dinero ingresa a la fiducia para garantizar que se puedan construir la estructura y las losas, sin importar si una persona en la siguiente etapa se le acaban los recursos. ¿Por qué? Pues que precisamente no podemos darnos o arriesgarnos, darnos el lujo de que el proyecto en algún momento, por alguien que no pudo pagar, se vaya a retrasar. ¿Sí? Porque recuerden que esto en ningún momento se están sacando un préstamo, sino que se está trabajando directamente con el dinero de las personas. Entonces, en este momento entra este valor, y con este valor podemos construir la estructura, podemos construir las losas, y si alguien por algún motivo tiene que salirse del proyecto o quiere salirse del proyecto, se le aplican las pólizas, se le dice, bueno, se le devuelve el dinero después de tanto tiempo y adicional, pues usted tiene que pagar esto y esto. La sociedad como tal puede salir a vender ese cupo. Entonces, claro, es mejor porque en ese momento el metro cuadrado se puede vender a mayor precio, porque una cosa es el que cree en el momento cuando no existe nada y otra cosa es cuando ya lo están viendo construido. Y la quinta etapa es precisamente la etapa de la construcción, es decir, 12 meses aproximadamente, donde en esos 12 meses la fiducia, como ya le ha dicho a la gente, cuánto tiene que dar mensualmente, más o menos en el 30% de ese valor diferido en ese año.
Claro, uno dice, pero es que si yo me meto en un proyecto de vivienda nueva, a mí la cuota inicial me sale regaladísima. Claro, totalmente de acuerdo, es baratísimo. El problema es que uno se mete en un apartamento de 100 millones y termina pagando 250 millones. ¿Sí? Esto es más como una especie de oportunidad de negocio donde a uno le dicen, vea, tengo este carro que cuesta 30 millones, pero se lo dejo en 15, porque me voy de viaje. Uno se consigue los 15 como sea, porque sabe que es un buen negocio. ¿Sí? Claro, nosotros, vuelvo y explico, nosotros aquí, como manejamos la obra, no la estamos haciendo a todo costo, sino por administración delegada. Los que no sepan qué es administración delegada, es una gerencia de un proyecto donde los arquitectos cobran son unos honorarios, vuelve y se difiere el valor de los honorarios entre toda la gente, pero no se cobra, digamos que una utilidad como normalmente pasa en las constructoras. Entonces, esta es la fiduciaria con la que estamos trabajando, Alianza Fiduciaria, es muy conocida. Y pasan este tipo de cosas. Nosotros ya habíamos arrancado con un proyecto, estábamos explorando las tipologías y resulta que cuando llegamos a las reuniones y demás, todo eso que habíamos pensado solamente sirvió para ejercitar el brazo, la mano, porque realmente no era lo que la gente esperaba o la gente quería. El proyecto, el primer laboratorio que vamos a hacer, que estamos arrancando, es en un barrio que se llama Cristales en Cali, que tiene una pendiente, todo esto hacia acá baja, y tiene unas condiciones muy bonitas porque desde aquí se pueden ver los cerros y también se puede ver todo el valle. Las reflexiones ahí arquitectónicas vuelven a centrarse en ese ejercicio de pensar la arquitectura como un hecho democrático. ¿Sí? Entonces, esta es la visual, es una belleza visual, pero para desarrollarse en un proyecto tan angosto, pues normalmente se harían 2 bloques, ¿sí? Para poder crecer en altura se generarían 2 bloques y estos de acá tendrían la visual y estos les tocaría mirar a los vecinos y de pronto algo de los cerros, los últimos pisos. Entonces, también empezamos a pensar en este tipo de proyectos, en esta zona que empiezan sobre todo a tapar los vientos y a tapar la visual del resto de las personas y dijimos, no, si pensamos que la arquitectura de verdad debería propiciar comportamientos democráticos, los vientos y las visuales también hacen parte de esa democracia. El viento y la visual como derecho. Y nosotros no deberíamos tapar eso. Entonces lo que pensamos o lo que se nos ocurrió fue hacer un edificio totalmente aislado que permitiera el paso de los vientos y permitiera de alguna forma el paso de la visual, aunque sea mínimo, pero es que algo es algo. Y esa conciencia arquitectónica creo que el mismo edificio la debe manifestar y cuando la gente pase diga, miren esto tan chévere que sucede. Es como hoy estábamos haciendo un recorrido con los estudiantes, mis estudiantes de la Javeriana, y les mostraba el Centro Internacional, lo bonito de la plataforma y torre y cómo esas torres se escalonaban y dejaban unos espacios para que el resto de la ciudad pudiera disfrutar la visual de los cerros y los vientos que vienen en diferentes direcciones. Y resulta que hoy en día pusieron una defecio al fondo en estructura metálica, una cosa horrible, que taponó eso, ¿sí? Lastimosamente. A veces los desarrollos inmobiliarios van en contra de la lógica o de la sensatez. Entonces, esa idea de generar la posibilidad del viento, sobre todo en Cali, que es una ciudad tan caliente, de los vientos y de la visual como un derecho, empiezan a marcar el diseño del proyecto. Lo otro es siempre experimentar en esa noción de lo que entra y lo que sale y un poco también esa
esa reflexión que tiene Campo Baeza de hacer los elementos macizos, estereotómicos, pesados, como si se perforaran, y lo tectónico en contraposición a eso, que lo hace levitar y flotar. Ese diálogo nos parece interesante, esa dualidad, como lo dice en su libro Complejidad y Contradicción de la Arquitectura Robert Venturi. Es lo bonito de la arquitectura, ¿no? Lo que es contradictorio, así como cuando uno se enamora de alguien, uno se enamora porque hay muchas cosas que no entiende del todo, pero eso lo sorprende y esas emociones, el día a día. Asimismo, la arquitectura tiene esa capacidad, pero a partir de la dualidad. Estos son los procesos, vuelvo y les muestro. Nosotros antes de utilizar el computador, primero pensamos con las manos, tanto al interior como lo que queremos ir proyectando al exterior. Este es un poco ese resultado de esa torre. Y ya para resolver la vivienda, uno de los temas que nos encanta es cómo generar espacios para no hacer nada. La arquitectura se centra lastimosamente muchas veces en el funcionalismo, el programa a veces está por encima de los espacios para ser feliz, y no hay nada de las cosas que genere más felicidad que estar en una hamaca haciendo nada. Entonces ese tipo de cositas las queríamos de todas formas transmitir en el proyecto, y en este caso la vivienda popular convencional que se hace a partir de un patio lateral y un patio posterior, trabajada en un proyecto en altura, con este tipo de resultados. Ahí ya nos cambió precisamente esa primera aproximación que habíamos hecho a esos proyectos que vieron antes, porque no tenía nada que ver con esto, pero porque esas casas, precisamente, esos apartamentos precisamente eran muy funcionales y se nos había olvidado esto. Cuando hicimos la reunión con las personas, entender realmente las áreas que necesitaban, entender realmente lo que querían, los tipos de espacios, nos dimos cuenta que estos eran, digamos que las posibilidades que queríamos desarrollar. Terminamos desarrollando 4 tipos de apartamentos diferentes, 2 dúplex y 2 sencillos, todos de 2 habitaciones solamente, porque el tipo de clientes que teníamos, o sea, estas 10 personas que reunimos, era lo que estaban pidiendo básicamente. Entonces con eso pues generamos esa idea de heterogeneidad, que las personas puedan apropiarse de cada uno de ellos, pero así como Stephen Hall desarrolló en un proyecto la idea de que todos los apartamentos fueran diferentes para que en algún momento todos los vecinos se tocaran y se preguntaran, venga vecino, ¿me deja entrar a ver cómo es su apartamento? Porque el mío es de este tipo, pero yo he visto que su fachada es diferente y yo quiero ver cómo es la suya. Ese tipo de cositas son fundamentales también para el desarrollo de la vivencia de comunidad. Claro, es un ejercicio básico, tenemos que, para que sea rentable, tener la mínima área posible de circulación, para que podamos hacer las otras cosas y podamos tener precisamente esos patios que entran, que nos permiten generar la posibilidad de no hacer nada en ellos y que en últimas la gente se apropia de ellos como quiera, ¿no? Si quiere lo convierte en un sitio de asador, si quiere lo convierte en un espacio más de spa, o si quiere en últimas puede ser una especie de estudio externo. ¿Sí? Esto es como nos lo empezamos a imaginar. Yo sé que en las universidades les encanta el fotorrealismo, a nosotros no nos interesa tanto el fotorrealismo, nos interesa es que se entienda lo que queremos comunicar. En este caso, esos patios, esto es como vivir una casa de estas en altura, o estos patios que entran y salen y que uno puede acceder a las habitaciones por ahí. Y ya como espacios de empezar a conectar a las personas, empezamos a pensar en la idea de más bien en vez de tener esas zonas sociales que son unos pequeños espacios acristalados que solamente se utilizan una vez al mes para una fiesta de niños o de pronto unos 15 años, más bien tener unas terrazas que aprovechen la visual de Cali, que aprovechen los vientos de Cali, y en un extremo que puedan tener una especie de jacuzzi, piscina. Recuerden que en Cali el calor es el que manda, una zona de asador y demás, pero también unas huertas urbanas donde las personas puedan sembrar lo que de pronto pueden ellos mismos producir aquí en sus asados, de pronto tener
por acá atrás de esto una parte de lavanderías que todavía no hemos terminado de desarrollar bien. Recuerden que esto es un esquema básico, esto todavía ni siquiera es anteproyecto, ni siquiera ha pasado por las manos del estructural. Hay muchas cosas que ajustar, pero son las ideas que tenemos que queremos ir desarrollando. Ahora bien, como viene la topografía, decidimos en estos espacios bajos que se genera precisamente los espacios residuales para las zonas comunes, utilizarlo tramposamente. ¿Sí? Y lo digo abiertamente, sin pena, yo sé que la malicia indígena juega una doble jugada, perdón, tiene una doble jugada, es un arma de doble filo, lastimosamente a veces la utilizamos mal, pero para nosotros, por ejemplo, esa malicia indígena de decir inicialmente, sí, esta es la zona común del edificio para curaduría, pero al final esa zona común puede terminar siendo un apartamento para alquilar o unas oficinas para alquilar, de tal forma que el mismo edificio genere su sostenibilidad para los gastos administrativos de aseo, vigilancia y demás y de sostenimiento, mientras que realmente la zona que nos interesa de esparcimiento es esta zona superior. Ahí sí creemos que la gente va a estar, ahí sí creemos que se va a aprovechar más de un día a la semana. Entonces, mi invitación sobre todo es, como esta es una charla para estudiantes de la universidad, a que crean más en las diferentes reflexiones que pueden estar generando desde ya, en ese marco tan bello que es la vivienda, y pensar que desde ahí se pueden empezar a desarrollar profesionalmente. ¿Sí? Desde ya creer que esos proyectos, por ejemplo el que expusieron antes, que no es un proyecto académico, es un proyecto en el cual se pueden desarrollar el resto de su vida profesional y de alguna forma van a tener ingresos. Claro, uno dice, pero ¿y este tipo de proyectos, por ejemplo, los que mostramos antes de la vivienda de emergencia, cómo les va a generar ingresos? Se nos acercó un amigo que trabaja en la Secretaría de Vivienda, no, muy chévere, me di cuenta de tu proyecto, pasémoslo acá y hacemos la propuesta. ¿Qué es lo que pasa ahí? Siempre van a decir, venga, ¿y cómo voy yo? Lastimosamente en Colombia es así. Entonces lo que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros es bombardear una serie de ONGs en el mundo con una carta, con una cartilla de presentación, con un manual de construcción de ese tipo de propuestas para ver cómo financiamos no solamente la construcción, sino también el trabajo profesional de las personas que tenemos en la oficina. ¿Cómo? Bombardeando correos, no más. O sea, no tenemos otra forma de hacer lobby, de pronto ir a Holanda o de pronto ir a Bélgica, decirles, vea, estamos viviendo en estas condiciones, ayúdenos, no, con correo. Entonces yo creo que ese es otro punto. ¿Cómo hacer para que en las universidades se empiece a trabajar el problema de la gestión de proyectos y la gestión de recursos como algo fundamental también en el desarrollo de la preparación de estos futuros profesionales para poder conseguir fondos para este tipo de desarrollos, para que uno no termine trabajando en una constructora y todo eso que aprendió y que fue tan rico y esa teoría y esas exploraciones se queden solamente en un campo utópico en un aula. Yo he tenido la experiencia de que salí, tuve el diseño de una casa y resulta que entre más personas participaban, más era difícil poner de acuerdo a alguien con respecto a lo que se quería en la casa. Y aquí es tener 10 clientes para 10 cosas. ¿Cómo se hizo para definir primero las necesidades de esos 10 clientes? Unas encuestas, bueno, no sé cuál haya sido el mecanismo para precisamente detectar esas necesidades de los clientes. Tú nombraste al principio que también se estaba diciendo como con respecto a áreas y ahorita hace poco dijiste que era pues de acuerdo a si está en el piso de arriba, en el piso de abajo o la imposición o lo que pretendía la gente querer dentro del hace también que hayan diferentes variables y que, o sea, hasta dónde y cuál es el límite que se le pone a la gente y los parámetros para que esto se pueda desarrollar. Porque si obviamente se deja, o sea, uno como arquitecto tiene su criterio, obviamente uno es el que sabe del diseño para esto, de acuerdo a las determinantes, pero hasta dónde se le deja participar al cliente como tal para poder desarrollar el proyecto, porque si no puede ser un collage de algo que no es precisamente arquitectónico.
Ahí quiero ser sincero y me parece muy chévere poder, sobre todo, comunicar la experiencia que nosotros hemos tenido. Nosotros también hemos hecho otros proyectos, por ejemplo, centros culturales en barrios que son paralelos como Ciudad Kennedy acá, Agua Blanca en Cali, Siloé y demás. Y ahí utilizamos metodologías participativas de diseño a partir de encuestas, talleres, ¿sí? Juegos. Resulta que cuando arrancamos con este proyecto, nos dimos cuenta que no lo estábamos utilizando. Y decíamos, venga, pero ¿cómo así que utilizamos esto acá? Y aquí estamos imponiendo. Esos primeros esquemas o esos primeros imágenes o aproximaciones que viste, estábamos imponiendo el diseño exactamente como nosotros creíamos que debía ser el diseño, no eran nada que ver con estos otros diseños. Y después dijimos, no, venga, trabajemos con esta gente, hagámosle preguntas, pero sobre todo dialogado, ¿sí? ¿Para qué son los proyectos? ¿Usted qué es lo que recuerda? ¿Qué barrios ha vivido? Todo este tipo de encuestas que no se sientan como encuestas, sino el diálogo que uno tiene con un cliente. Digamos que hay cuatro formas de generar diseños participativos. El primero es decirle, por ejemplo, a una comunidad, vamos a hacer esto. ¿Sí? Yo socializo este proyecto, les voy a hacer este edificio. La segunda es trabajar con esa comunidad a partir de encuestas, talleres y demás, juegos, y con ese resultado diseñar el proyecto y decirles, a partir de todo este insumo sale este proyecto. La tercera es utilizar las habilidades que tienen cada uno para autoconstruir el proyecto. Y hay una cuarta que nos parece bellísima y es trabajar con los anhelos del futuro de las personas. Es decir, la visión que tienen del futuro, de cómo van a vivir o qué es lo que quieren hacer con eso o qué es lo que buscan a partir de eso que se hace, es una forma también participativa. En este caso, lo que hacíamos a partir de las preguntas era entender realmente qué era lo que querían. Habían desde personas que querían irse de la casa porque ya tenían 33 años y estaban viviendo con la mamá y entonces tenían que meter a la novia a escondidas, ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿sí? Hasta las señoras que ya estaban jubiladas y solamente querían tener un cuarto para recibir una visita y que no se le quedara más tiempo de lo que se le debería quedar normalmente. Ese tipo de cosas las hicimos más en diálogo para sacar las cuatro tipologías. Ahora bien, el desarrollo interior de esas cuatro tipologías puede variar según lo que cada uno quiera, porque en últimas cada cual maneja su presupuesto. Nosotros les decimos, esto cuesta más o menos, pero ya nos sentamos, listo, cómo quiere su piso, cómo quiere sus muebles, muebles fijos, cómo quiere sus baños, cómo, ¿sí? De pronto alguien dice, no, es que a mí no me interesan 2 habitaciones, yo quiero una sola habitación grande con un solo baño y no más. Y se puede hacer, porque la estructura permite esa flexibilidad. ¿Sí? No tenemos ningún problema. Lo que sí es que no vamos a permitir que se ocupen esos espacios, esos patios que se vayan a construir, y eso sí lo queremos dejar claro, porque queremos que se siga respetando esos espacios como lugares agradables para que la gente se apropie de ellos de diferentes formas, pero que tenga la relación interior y exterior, porque en Cali eso se ha ido perdiendo mucho. En Cali la gente construye los patios iluminan, ventilan los interiores y la gente manda planchas o cierra los balcones. Entonces eso sí lo tenemos que limitar. Ya el desarrollo interior, ahí digamos que los ductos y las tuberías de alguna forma delimitan, pero lo hemos pensado que si alguien quiere de alguna forma cierto cambio, se pueda manejar. No tenemos ningún problema con eso, porque para eso digamos que es el laboratorio, para eso es el ejercicio. No, la verdad no lo hemos abordado desde esa metodología. ¿Sí? Primero porque el ahorro programado de alguna forma nos compromete con el manejo de dineros y eso no lo queremos por confianza. Sí, que los que manejan los dineros van a ser las fiducias, nosotros no. Lo otro es, si empezamos a hacer queremos empezar a hacer otros proyectos, sí, en este momento estamos planteando por el tiempo que se está demorando paralelamente buscar otros lugares, otros lotes, de pronto donde las personas pongan el lote, así como la señora dijo, vea, ese negocio me está pareciendo chévere, yo pongo el lote. ¿Sí? Pero como en este momento no se ha hecho la transacción, entonces podemos buscar.
Lo bueno de este modelo también es que no necesita que la persona ponga el lote. En últimas, se puede comprar el lote porque los precios dan para que se pueda manejar desde esa forma. Claro, digo los precios teniendo en cuenta que hay que hacer una buena inversión, pero vuelvo y digo, es como cuando uno le venden el carro más económico, pues uno va y pide la plata prestada entre toda la gente. De hecho, hay unos amigos que se están reuniendo entre tres amigos para comprar un apartamento y luego lo quieren vender. Entonces ellos saben que vale la pena, entonces ellos verán cómo cada uno se reúne su partecita e invertir en eso. En últimas, la posibilidad de hacerlo es lo que nos interesa, ¿no? Empezar a demostrar que sí se puede y que no necesariamente, como sucedió en los 80s, estas iniciativas tienen que ser estatales. En los 80 se dio de manera estatal. En Cali creo que había un programa que se llamaba Mi Casa, Tu Casa, algo así. Y no funcionó porque precisamente ustedes saben los problemas de corrupción que tenemos. No tuvo el mejor desarrollo, pero eso es otra cosa. Dejar de pensar que dependemos de un Estado, dejar de pensar que dependemos de unas constructoras, dejar de pensar que somos o que tenemos una actitud pasiva. No podemos seguir siendo los pasivos del cuento. Solamente nos movemos cuando nos proponen. En esta época de liberación femenina es muy chévere cuando las mujeres proponen, pero los arquitectos también deberíamos estar proponiendo. No solamente esperar que nos llegue el encargo, ay, hágame este edificio, hágame este hospital, hágame este colegio. ¿Sí? Yo creo que nosotros tenemos que tener la creatividad también enfocada en proponer, no decirle a un alcalde o decirle a una constructora, ay, venga, por favor, míreme este proyectico. No, proponer es cómo lo gestionamos para poderlo construir. Y obviamente ojalá eso se empezara a dar desde la misma universidad. ¿Sí? Esas clases de gestión de proyectos, no de administración de proyectos, que es diferente. Gestionar recursos para poder construir y sacar adelante proyectos. Por eso Medellín, digamos que nos tiene una brecha tan grande de ventaja en los desarrollos urbanos, sobre todo de pensar la ciudad como un todo, ¿no? Bogotá tiene unas cosas muy chéveres, no digo que no. Cali estamos como 40 años atrás. Pero Medellín hay unas personas que se han encargado solamente de hacer gestión de proyectos. Y de hecho yo creo que sacaron una carrera o una maestría de gestión de proyectos arquitectónicos. Entre los futuros propietarios han pensado la huerta y por qué la huerta, o comentabas la lavandería, ¿por qué la lavandería? O sea, estos espacios como respuesta surgen de propuestas al interior de la agrupación. Era esto. Sí, lo primero es que la primera figura legal es el común y proindiviso, donde todos hacen dueños del lote. Ahí arranca la primera sociedad. Luego el lote entra a la fiducia y se tiene que hacer un contrato de sociedad por un objetivo común. ¿Sí? Solamente funciona para eso. Y ahí están las cláusulas que yo les contaba de pues qué pasaría si una persona se sale, la sociedad puede quedar con la posibilidad de ingresar a otra y devolverle a esta persona el dinero cuando ya ha terminado todo, bueno, ese tipo de cosas. Eso ya digamos que el abogado tiene todo eso listo. Por ejemplo, el abogado y la contadora son felices cuando hablan como de todo lo que han hecho y lo que han investigado para sacar todo adelante, dicen, esto es una berraquera. Sí, son felices con ese tipo de cosas. Ahora bien, las zonas comunes, en este momento, como es un esquema básico, todavía no hemos trabajado con los dueños para seguirlo desarrollando, porque precisamente está todo en cierto momento de pausa mientras se termina de comprar el lote. Solamente ahí ya seguimos con todo el proceso, además porque ya se empiezan a pagar los estudios y demás. O sea, nosotros hasta este momento, todo esto ha sido a riesgo. Nadie nos ha pagado un solo centavo. Y hemos desbaratado 3 proyectos y hemos vuelto a hacer un proyecto al final. Todo ese tiempo. Entonces, como que no queríamos seguir invirtiendo tiempo en este momento hasta que no podamos concretar eso,
porque si de pronto sale otro proyecto también de vivienda asociativa, pues podemos ir haciendo esto. Además también porque entendemos que muchas personas se puedan salir. En este momento hay personas que pueden decir, no, se han demorado mucho, yo me voy. Ah, listo. Tenemos otras personas que llegan, pero entonces con esas sí vamos a tener que trabajar estas zonas comunes. Las decisiones de por qué, por ejemplo, pensar lavandería, por qué pensar huertas, por qué pensar zonas de asado, me imagino que también inconsciente de la experiencia que hemos tenido en la docencia, en el trabajo, en los talleres, y nos hemos dado cuenta que esas actividades en específico generan mucha interacción. Es decir, lavar ropa, imagínense eso, lavar ropa genera interacción entre las personas, lavar ropa y buscar alimentarse. Eso genera de alguna forma esa interacción. Entonces, por eso es la respuesta, pero estamos abiertos. Por ejemplo, puede salir que, no sé, que de pronto sea bronceado, lo que más les interese, y entonces tengamos que diseñar unos elementos para que la gente se vaya a broncear. Puede pasar. No satanizamos ningún tipo de este tipo de comportamientos. Por ejemplo, y yo sé que me salga un poquito, pero es para que realmente me entiendan, en un centro cultural que hicimos en Agua Blanca, como son comunidades desplazadas, ellos tienen costumbres de hacer sancocho los sábados en la calle. Entonces en la calle ellos ponen sus ollas y hacen el sancocho allá afuera. Nosotros dentro del espacio público que proyectamos para ese centro cultural, diseñamos unos espacios exteriores para que los sancochos los hicieran ahí. Obviamente eso nunca se lo van a enseñar a uno en ninguna facultad, ¿sí? Clase de diseño urbano para espacios de preparación de sancocho. No existe. Pero creemos más bien que cualquier tipo de espacio que genere de alguna forma esa interacción de las personas es lo que tendríamos que estar buscando como arquitectos.